Sí, ya llegamos, pero no somos los bárbaros que dicen los libros, no somos los enemigos de ninguna cultura, no somos los gauchos de ninguna leyenda negra. Solo tenemos un dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, ni matamos indefensos. Peleamos de frente, y los que me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene enganchada a culatazos, ni pelea asustada por los cañones del malón centralista. Es que la Montonera no tiene los reclutas obligados de esa guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay que llora el Martín Fierro. Siguiendo un poco con lo de Enrique, con la idea de presentación de este libro, entramada con la idea también de pensar la filosofía latinoamericana, fundamentalmente la interrogación que se me presentaba, o que quería presentar en esta charla, tenía que ver con la idea de pensar la filosofía latinoamericana. Y si nosotros, más que pensar la filosofía latinoamericana, nos proponemos pensar la filosofía en América Latina, sin lugar a dudas, esa idea de poder pensar en la filosofía de nuestro continente y el lugar de la filosofía en nuestro continente, nos implica pensar en un diálogo, precisamente en establecer un diálogo con una tradición y en establecer un diálogo con una serie de pensadores. En ese sentido, principalmente creo que el puntapié sobre el cual podemos establecer ese diálogo es el último gran filósofo contemporáneo, que es Martin Heidegger. Sin lugar a dudas, tal vez el último gran filósofo que dio Occidente y que de alguna manera puede establecer el suelo para poder pensar la filosofía desde América Latina a partir de este diálogo. Cuando Heidegger pregunta por la filosofía, cuando Heidegger pregunta dónde reside el sustrato esencial de la filosofía, en una conferencia de mediados de los años 50, establece precisamente que la filosofía se constituye en un diálogo, pero fundamentalmente se constituye en un diálogo pensado como tradición. Y esta tradición en la que se establece el discurso filosófico es principalmente un diálogo con la helenidad, es decir, con la conformación del pensamiento antiguo. En ese sentido, Heidegger entiende que el interrogar filosófico es un interrogar que fundamentalmente establece un diálogo con el pensamiento antiguo, con Platón, pero principalmente con Aristóteles. Y en ese sentido, pensar la filosofía en estos términos y pensarla desde América Latina establece la posibilidad de pensar tanto Aristóteles, tanto Descartes, pero también un conjunto de pensadores como tanto Aristóteles como Platón, pero también pensar una tradición que remite a Descartes, que remite a Bacon, que remite a Spinoza, que remite a Kant, que remite a Hegel, que remite a Nietzsche. Poder pensar la filosofía desde América Latina, por un lado, nos remite a pensar en el marco de esa tradición. Es decir, cómo nosotros participamos de esa tradición, de ese plano discursivo, de ese magma escritural. Ahora bien, yo creo que en ese punto lo que a nosotros nos interroga es si nosotros hoy nos involucramos dentro de esa tradición o si lo que pasa en América Latina pasa por fuera de ese ámbito de escritura. Es decir, si los problemas que pasan en América Latina se dan en otro marco y responden a otra singularidad. En ese sentido, Heidegger lo que planteaba, para poder leer el discurso metafísico occidental, era una distinción entre History y Geschichte. Heidegger dice, para pensar la filosofía, nosotros no tenemos que pensar la filosofía en términos cronológicos, sino que en realidad, para pensar el discurso filosófico, tenemos que vincularnos con la idea de Geschichte. Y Geschichte es pensar la historia de la filosofía en términos de cómo acontece el ser. De lo que se trata es de remontar el pensar fundamentalmente a esas experiencias escriturales en las que la pregunta por el ser emerge en toda su interrogación esencial.
en ese sentido, lo que va a plantear Heidegger es que lo que constituye el interrogar filosófico fundamental es la pregunta ¿qué es el ser? Digamos, de acuerdo a la perspectiva que da en esta conferencia, lo que sería propio de la filosofía sería el interrogar de carácter ontológico, la pregunta óntico-ontológica por excelencia, ¿qué es el ser? Pero ¿qué ocurre? ¿Y por qué cito a Heidegger? Porque precisamente en esa misma conferencia, que es la de un Heidegger ya desnazificado, Heidegger lo que nos va a decir, la filosofía es esta interrogación, pero la filosofía también es una pregunta de los pueblos europeos occidentales. Solo los pueblos europeos occidentales son originariamente pueblos filosóficos. Y fundamentalmente, el habla filosófica es un habla que habla en griego y en el peor de los casos habla alemán. En ese sentido, a lo que apunto con todo este aspecto es que desde el punto de vista de la filosofía, de lo que se trata parecería ser es de remontar una experiencia cultural griega, pero que remite a una serie de autores, Descartes, Kant, Bacon, pero que se constituye al mismo tiempo a partir de una serie de silencios, ¿no? Es decir, cuando Kant se pregunta qué es la ilustración, contemporáneamente están matando a Tupac Amaru en América Latina. Y creo que la pregunta de la filosofía en América Latina deriva en interrogar sobre esos silencios. Es decir, de poder establecer una reflexión sobre esos otros discursos que la filosofía oficial no está admitiendo y que la filosofía oficial de alguna manera condena a la barbarie. Desde este punto de vista, lo que podríamos interrogar como lo más propio de la filosofía latinoamericana tal vez no sea la pregunta por el ser, sino sea la pregunta por el estar. Claramente Kusch nos dice eso. La pregunta por el ser, que es la pregunta filosófica por excelencia, es una pregunta europea, es una pregunta que entiende el ser en términos de dominio, en términos de soberanía, en términos de sujeción. Lo más propio del interrogar latinoamericano es una pregunta por el estar, o mejor aún por el estar siendo, es decir, fundamentalmente por el habitar en América Latina. Y desde este punto de vista, en gran medida, cuando nosotros nos preguntamos por esta posibilidad de la filosofía en nuestro continente, claramente la interrogación que me parece que se hace muy fuerte es sobre la vigencia operativa de las categorías occidentales en nuestro continente. Cuando Enrique habla del pensar situado, del universal situado, que es lo que propone originariamente Casalla, de alguna manera lo que se está diciendo no es que no sirven las categorías occidentales, las categorías de la tradición filosófica occidental, sino que en realidad tienen otra vigencia operativa en nuestro continente. Porque nuestro continente tiene otra historia, porque nuestro continente es un continente signado por el mestizaje, y que de alguna manera, si nosotros nos proponemos pensar una filosofía, sin lugar a dudas, como decía Simón Rodríguez, de lo que se trata necesariamente es de crear. Es decir, de no remitirnos a una filosofía de la recepción, a no pensarnos nosotros participando en un centro, una relación centro-periferia, sino precisamente desde nuestra periferia poder empezar a constituir un lenguaje, una estructura discursiva que se condiga con la realidad de fondo del continente. En ese sentido, creo que en un momento en el que la misma filosofía a nivel global está siendo cuestionada, podemos decir que en el caso de América Latina, uno de los aspectos que más indirectamente ha enjuiciado esta vigencia de la filosofía europea ha sido el ámbito de la literatura. Desde el plano de la literatura, desde el plano del discurso libre que ofrece el discurso literario, es decir, en las obras, si nosotros nos remitimos al siglo XX, de Roberto Arlt, de Leopoldo Marechal, de Leopoldo Lugones, de Alejo Carpentier, de José María Arguedas, en líneas generales encontramos un suelo cultural, encontramos una experiencia escritural, existencial y comunitaria que sin lugar a dudas pone en crisis la vigencia del discurso filosófico europeo, pone entre paréntesis la significatividad del discurso filosófico europeo y sin lugar a dudas está denunciando indirectamente la
existencia de otra realidad soterrada que ni el discurso académico ni el discurso filosófico oficial están tocando esencialmente. Precisamente en una obra muy importante que hoy estábamos hablando, de Raúl Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, claramente Scalabrini Ortiz decía, bueno, todo lo que viene de Europa no arraiga, todas las categorías europeas son como pedruscos que han perdido su forma. Y el discurso filosófico occidental, las categorías occidentales, no arraigan en el hombre porteño que está solo y espera, porque ese hombre que está solo y espera vive otra realidad que es una realidad inconfesada e inconfesable. Desde este punto de vista, Scalabrini lo que va a plantear, como todo el núcleo de intelectuales que van a formar parte de Forja, es la idea de apelar a una virginidad mental. Es decir, una estructura de pensamiento que se libere de todos los prejuicios, que se libere de todas las jerarquías, que se libere de todos los preconceptos. En ese sentido, Scalabrini va a decir, todo lo que nos rodea es falso y real, todas las creencias que nos imbuyeron, económicas, políticas, culturales, son falsas. De lo que se trata, para poder pensar al hombre americano, es poder pensar más allá de esa superestructura cultural. Y en ese sentido, como también marca Coriolano Alberini y Fermín Chávez, la matriz particular del pensamiento latinoamericano y del pensamiento argentino en su formación en el siglo XIX, por un lado, presenta una gran recepción de las categorías europeas, sobre todo francesas, pero también implica que los grandes hombres y los grandes pensadores latinoamericanos también son hombres de acción. Es decir, aquí no hemos tenido filósofos a la usanza europea, sino que los filósofos que hemos tenido también son hombres que están comprometidos en la conformación de la nación latinoamericana. Sarmiento, Echeverría, en el caso de Argentina, mismo José Hernández. Y toda esta denuncia del sistema de idea filosófica europea lo podemos ver claramente en el siglo XIX argentino, que se suceden una serie de corrientes, como son el iluminismo, en Mariano Moreno, en Rivadavia, en Echeverría, en Lapinur, el romanticismo, en Sarmiento, Alberdi, en Echeverría, y el positivismo en hombres como Ramón Mejía, como José Ingeniero, como Carlos Octavio Bunge, como Agustín Álvarez. Y todas estas ideologías que de alguna manera se presentaban como verdades de los centros de dominación, de los centros de los países centrales, como verdades legítimas, claramente se constituyen en base a una legitimación, en tanto se proponen como formas de la civilización, y que relegan todos los demás proyectos políticos al lugar de la barbarie, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de Ángel Peñalosa, cuando hablamos de Facundo Quiroga, vemos que está ese reverso de la realidad, que es el reverso barbárico que la sabiduría oficial de los románticos y de los positivistas no acepta, ¿no? Son precisamente la emergencia de la barbarie, de la oscuridad, de lo que está desautorizado. Ahora bien, desde el punto de vista de los sectores populares, lo que debemos entender, o me parece que es importante poner en juego, es que tanto estas corrientes que han sido predominantes en el siglo XIX argentino, como el iluminismo, el romanticismo y el positivismo, no son solamente encarnaciones de verdades aceptadas, de verdades oficiales, sino que en realidad, como bien denuncia Fermín Chávez, y como también más contemporáneamente Marcelo Ulloa también lo marca, son formas de ideologías de dominación. Es decir, cuando nosotros planteamos estas tres escuelas que son predominantes en el ámbito del discurso filosófico europeo y que son adoptadas por las élites dirigentes en América Latina y en la Argentina especialmente, no nos encontramos con encarnaciones de la verdad de la que nosotros participamos, sino tal vez nos estamos encontrando con momentos de una superestructura cultural que refiere más profundamente a una ideología de la dominación. En ese sentido, creo que lo que caracteriza el discurso latinoamericano, por un lado, obviamente es un claro contenido ético, es un claro contenido mestizo, claramente vinculado con las nociones del mestizaje, pero también fuertemente este pensamiento
es un pensamiento que ya desde el momento de la emancipación, antes y después también, entiende que la singularidad del pensamiento latinoamericano también está fuertemente vinculada con un proceso de participación política y de transformación social. En ese sentido, la búsqueda de la singularidad del pensamiento latinoamericano creo que encuentra dos aspectos que también lo hemos charlado con Humberto, que es, por un lado, la idea de la integración continental como momento necesario de la singularidad latinoamericana, y la idea de que esa singularidad nuestra no puede encarnarse históricamente si no es a partir del protagonismo del pueblo. Es decir, el pueblo acá no es un convidado de piedra, y aquí hay que criticar a las doctrinas iluministas y en algunos aspectos a las doctrinas progresistas contemporáneas, que hoy nos toca vivir y sufrir en muchos aspectos, que entienden que el pueblo o no existe o es un constructo y no entienden la procedencia original, esencial e histórica del pueblo. En ese sentido creo que es algo que nosotros, que nos identificamos con determinadas corrientes nacionales y populares, debemos criticar, y en esto no quiero tirar una bomba, pero el proyecto iluminista, sí, porque ahora buenísimo, podemos hablar más. El proyecto iluminista y progresista, tenemos que realmente preguntarnos si es nuestro proyecto. Si nuestro proyecto no pasa por otro lado, no pasa por un proyecto del mestizaje, no pasa por un proyecto de multitudes, no pasa por un proyecto de la negritud, es decir, un proyecto que asuma la realidad de fondo de América Latina y que pueda romper la linealidad histórica progresista que muchas veces la hace jugar a la derecha. Yo creo que eso es una interrogación que nosotros tenemos que darnos y entender la radicalidad de nuestras identidades desde este punto de vista, por lo menos para problematizarlo. En ese sentido, y por ahí ya para ir dando paso a la disertación de Ana, nosotros hoy hablamos de una crisis de la filosofía, digamos, de la filosofía que ha perdido el eje de su discurso. Muchas veces esto en Europa ha derivado en nihilismos, en posturas nihilistas, también ha derivado en posturas, digamos, un poco derrotistas, pero también ha derivado en un discurso que hoy se sostiene en el ámbito de la filosofía política contemporánea, que es el ámbito de lo impolítico, ¿no? Claramente sostenido fundamentalmente por la filosofía de Espósito, pero también por la filosofía de Jean-Luc Nancy, y realmente es un gran problema de lo impolítico, porque cuando estos filósofos plantean esta realidad, es una realidad europea, es un debate francés e italiano, en un punto, y realmente lo hacen con la carga cultural que para estos pueblos ha significado Auschwitz, con la carga cultural que para estos pueblos ha significado el estalinismo, y que de alguna manera, con lo que ha representado para estos pueblos la quiebra de la idea de razón, ¿no? Esta idea que denuncia la escuela de Frankfurt. A la vez también, a partir de la derrota histórica que significó para muchos la caída del muro de Berlín, todos estos autores que hoy problematizan desde lo impolítico también lo hacen desde una derrota política y cultural propia, y que es una clara apuesta muchas veces no solo impolítica sino antipolítica. Y creo que como ejemplo, en el caso de América Latina no debe o no sería bueno caer en estos matices. Tampoco es malo evaluarlos, pero creo que el destino de América Latina pasa por otro lado. El destino de América Latina creo que pasa por otra corriente, por fundamentalmente la búsqueda de una praxis emancipadora, una praxis que precisamente pervive y sobrevive en el diálogo, pero fundamentalmente una praxis que está profundamente comprometida con la transformación de sus sociedades, con la crítica de los poderes imperiales y también, como decíamos, con la idea del pueblo como actor histórico esencial. En ese sentido, nosotros tenemos una tradición muy rica, ¿no?, que nos remite, por ejemplo, a José Martí, que dice: buen gobernante no es el que gobierna en francés, en alemán, buen gobernante es el que conoce los elementos de su país, que a partir de ahí ejerce una obra de gobierno y un arte de gobierno. Y lo que se trata para Martí es que el gobernante pueda encontrar al hombre real americano, que el intelectual latinoamericano se despoje de la máscara de la dominación y que pueda pensar desde otro ámbito. En ese sentido creo que, bueno, que la convocatoria de la filosofía latinoamericana
es una convocatoria a la praxis emancipadora. Creo que también es indispensable hoy volver a, más después de la derrota última, volver a repensar todas nuestras categorías, volver a pensar desde la óptica comunitaria, realmente, entendiendo que lo propio de la filosofía en América Latina también es el diálogo, pero no de forma inocente, sino un diálogo tensional en el que conviven diferentes identidades, pero que precisamente no se sostiene en la negación y en la anulación del otro, sino que precisamente se entiende que no hay una, como dice Enrique, no hay una identidad que subsume a todas las demás, sino que precisamente se trata de constituir una identidad de conjunto, una nueva ética, podemos decir, en términos ontológicos, pero sobre todo poder pensar en una nueva estética de los pueblos que nos encamina hacia el siglo XXI de la mejor manera